Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Por aquí Magali y Claudia de Mi Mundo Interior. Y hoy traemos un tema que nos ocupa mucho y que creemos que tenemos que tomar más en serio todos los adultos, todo lo que estamos como guías, pero especialmente los padres de familia, porque necesitamos dirigir mejor las decisiones educativas de nuestros hijos. Y estamos hoy educando a los niños para un mundo que ya no existe. ¿Para qué estamos invirtiendo en una educación que no los va a llevar a ningún lugar, que no los está preparando para lo que ellos van a enfrentar cuando salgan a su vida adulta? Fíjense, las habilidades que realmente van a necesitar los niños para enfrentar el mundo que viene. ¿Cuáles son? Tenemos que hacernos esas preguntas. Fíjense, hace poquito la UNESCO declaró que lo más importante para el 2030 es que los niños desarrollen habilidades blandas. ¿Y cuáles son las habilidades blandas? Bueno, pues es este mecanismo de gestionarme social y emocionalmente. Pero nosotras en el mundo interior creemos que no solamente son esas habilidades blandas las que los niños deben desarrollar, sino también esta capacidad de autoconocerse, de autoexplorarse. Magali y yo fuimos dos niñas sensibles, dos niñas con cerebros distintos, quizá muy incomprendidas en nuestra infancia. Y fíjense, los tiempos en nuestra infancia para nada estaban tan acelerados como lo están ahora. Pero fue gracias al autoconocimiento que cada una de nosotras empezamos a descubrir muchos talentos escondidos, a descubrir la manera en la que podíamos direccionar nuestro cerebro hacia nuestras metas y hacia nuestros sueños. Hoy con este mundo tan acelerado, inteligencia artificial, que todo lo queremos rápido, eh, bueno, con tanto estrés, y nosotros todavía queremos tenerlos en un aula muchas horas al día, sentados, memorizando conocimientos, aprendiéndonos las tablas a rajatabla. Ya no está actualizada la educación. Hace mucho tiempo que no lo está, pero todavía más se nota en estos tiempos de tanto cambio tecnológico. Y fíjense, todo eso es porque seguimos pensando como nosotros crecimos. Seguimos pensando lo que a nosotros nos dio la escuela. Muchas veces llegan padres a nuestra escuela preguntando, ¿y cuántas horas de inglés les dan? Y es todo lo que les importa cuando les estás dando todo un programa de acompañamiento en el autoconocimiento, en la inteligencia emocional, en la mentalidad, que son lo que realmente ellos van a necesitar, y se enfocan en cuántas horas de inglés. Porque en su época el inglés era vital. Si no sabías inglés, no ibas a prosperar en el mundo corporativo. Pero seamos realistas, estamos a un tris de distancia de que haya audifonitos que te traduzcan en el momento y que te ayuden a mejorar tu habla. Incluso ya hay apps que le enseñan a los niños más inglés que en las clases de las escuelas. Entonces, tenemos que ubicarnos más en lo que la IA ya les va a solucionar y ya no lo necesitan ellos desarrollar. En cambio, esta parte de razonar, del pensamiento crítico, de saber cómo trabajar en equipo, cómo conjuntar ideas de muchos a un solo fin, todo esto es lo que realmente a ellos sí les va a enriquecer en su formación. Así es. La pregunta central tendría que ser, ¿qué cosas no va a resolver la tecnología? ¿No? Para que podamos partir de ahí en una nueva educación para nuestros niños. ¿Y qué cosas no resuelve la máquina por ellos? Pues simplemente todo esto interior, todo tu mundo interior, todas tus habilidades sociales, tus habilidades emocionales, la manera en la que piensas, ya lo dijo Maga, la manera en la que conectas las ideas, el pensamiento crítico, nada de eso se puede resolver con un clic ni con una máquina. Entonces, papás, educadores, estamos muy a tiempo de poder imprimir en nuestros niños aquellas habilidades que realmente les van a llevar al éxito, les van a llevar a conseguir metas y sueños. Porque bueno, nos hemos enfocado demasiado en el afuera. Y claro, es importante también llevarlos a ellos, ver cómo van a abrirse paso en el mundo, pero si ellos no se conocen adentro,
no van a descubrir su pieza, no van a descubrir sus talentos, no van a descubrir lo que ellos vienen a brindar al mundo. Entre más el niño conecta con los talentos, con el propósito de vida que trae desde su alma, desde su interior, más se va a sentir en movimiento y se va a sentir con esto, en inglés se llama drive, como con esta pasión de expandirlo y compartirlo al mundo. Y muy importante, ellos no tienen un solo talento, tienen muchos. Todo ser humano tiene muchos talentos y esto tiene una razón de ser. No venimos a dar una sola cosa al mundo. A veces venimos a conjugar muchos de esos talentos en un solo proyecto, pero por un tiempo. Pero luego quizá ese proyecto ya se concretó y necesitamos abrir otra puerta. Y necesitamos abrir otra puerta. Y necesitamos abrir otra puerta. Y para todas esas puertas diferentes, que son opciones y caminos que los niños pueden encontrar en sus vidas, necesitan tener caminos. Entonces, si yo desde pequeños empiezo a llevarlos a conocer a su interior, a explorarse, a intentar muchas cosas, a intentar pues diferentes áreas de su interés, explorarlas, ellos van a empezar a descubrir en qué se les facilita más el desarrollo. Y entonces yo puedo empezar a encaminar esas tres, cuatro habilidades que él trae más a flor de piel, empezarles a dar un camino y empezarlo a enfocar a que sea su camino de vida. Y esto funciona mucho para aquellos niños que se les dificulta esa parte del aprendizaje. Todos esos niños que tienen alguna neurodivergencia, alguna cuestión de aprendizaje, que se les dificulta las matemáticas, que se les dificulta la escritura, el lenguaje, pueden encontrar talentos también, talentos que les lleven al futuro a poder valerse por sí mismos y a poder caminar en esta vida y poder contribuir al mundo, porque finalmente el ser humano viene a esta vida con un propósito de amar y ser amado, y también de servir, de poner lo que él trae al servicio del mundo, así como el mundo le empieza a servir a sí mismo para que aprendan sus lecciones de vida. Me parece algo maravilloso. Mira, papá y mamá y maestro, en lugar de preocuparnos y angustiarnos por qué mundo va a pasar y qué complicado está todo, veámoslo como una gran oportunidad de crecimiento hacia adentro. Y nosotras te recomendaríamos que empezaras con preguntas sencillas para ti mismo y para tus hijos. ¿Quién soy? Y que te puedas quedar un ratito profundizando en esa pregunta. ¿Qué siento? ¿Por qué reacciono así? ¿Qué hago cuando tengo miedo? ¿Cómo regreso a mi centro? Todas estas preguntas empiezan a ayudarte a ti como adulto y también podemos transmitirlas a los niños para empezar a hacer ese viaje al interior, esa introspección. ¿Qué pensamientos estoy alimentando? ¿Qué se me facilita? ¿Qué amo? ¿Qué quiero aportar? Creo que estamos en una crisis de superficialidad y necesitamos como adultos, volvernos cada vez más profundos, más reflexivos, tratar de hacernos investigadores de este cerebro, de estos sentimientos, de todo lo que yo soy aquí adentro, para poder estar mucho más reflexivo ante la vida. Cuando el adulto tiene esta mirada hacia adentro, va transmitiéndola a los niños de manera muy, muy ligera. ¿Sabes qué? Los niños ellos no se enrollan tanto como nosotros los adultos. Si desde pequeños les vamos enseñando a preguntarse estas cosas y a lo mejor un ejercicio sencillo de respiración, de visualización, ellos van convirtiéndose en estos alquimistas interiores. Estamos a tiempo de poderles dar muchas herramientas que los hagan el día de mañana líderes con corazones conectados, líderes con capacidad de resolver problemas, líderes que piensen en un bien común. Nos surgen esos líderes. Además, Maga, tú y yo sabemos los cerebros que últimamente están llegando a este planeta. Nos sorprende, ¿eh? Porque llevamos 20 años acompañando a niños, hemos recorrido varias generaciones en la escuela y vamos viendo cómo van cambiando los cerebros conforme ha ido avanzando también el mundo. Sí, están llegando cerebros muy brillantes, de altas capacidades, con mucha facultad de hacer grandes transformaciones. Pero el problema está que muchos no están siendo bien encaminados. Muchas veces
Se está dejando de un lado la parte intelectual, digo, perdón, la parte emocional, la parte de conexión interior, la parte de empatía. Entonces, ¿qué pasa con una mente que es más brillante que otras? Pues empieza a creer más que los demás, se empieza a creer superior. Y así es como nacen las tiranías. Entonces, necesitamos echar mucho ojo de cuando mi hijo es demasiado inteligente, se le facilita mucho, ok, entonces ahora llénalo de la parte emocional, llénalo de la parte de conciencia, ayúdalo a que descubra en su interior su corazón, su luz, su brillo, y sí, que reconozca esa facultad que tiene, pero que también reconozca que los demás tienen otro tipo de facultades que le pueden complementar. Para estos niños que son más brillantes y de altas capacidades, es muy importante llevarlos a aprender sobre el trabajo en equipo, llevarlos a aprender sobre hacer comunidad, llevarlos a aprender sobre ver el mayor bien de todos y no solo pensar en sí mismos, porque suele ser como son mentes que muchas veces en las familias les celebran demasiado sus triunfos intelectuales, suelen enaltecerse de sí mismos y entonces entran en una fase egoísta. Entonces es muy importante que siempre observemos que haya ese balance. De igual forma, están llegando también muchos niños con una hipersensibilidad, sienten demasiado al mundo, sienten demasiado lo que le pasa al otro, son demasiado empáticos, pero ¿qué pasa con ellos? Se invalidan a sí mismos. Entonces aquí tenemos una baja autoestima y entonces la voz de ese corazón que hay ahí tan activo, de ese corazón sensible, se apaga porque se hacen pequeños, porque ellos mismos empiezan a volcarse hacia las necesidades del otro en lugar de ver por las suyas propias. También aquí hace falta balance, hace falta darles empuje, que empiecen a descubrir que en eso que ellos sienten tienen un talento importante, tienen una parte importante que apoyar, que brindar a la comunidad. Así es. Y además estamos viendo también una gran crisis en esta generación, que es esta poca atención que ya conservamos tanto adultos como niños, ¿no? Con tantos videos cortos, pantallas, gratificación inmediata, las multitareas, tantos estímulos constantes, hace que los niños cada vez estén compitiendo mucho por la atención, ¿no? Entonces, necesitamos eh, empezar a hacer más trabajo interior, más meditación, más respiración, juego no estructurado, que permita este balance en las infancias. Yo creo que tenemos una gran misión como guías de los niños. Hay mucho que aportar, hay mucho que sembrar en ellos y cada vez necesitamos más guías despiertos hacia esta parte del mundo interior. Cada vez estas habilidades que el niño tiene que desarrollar interiormente, socialmente, van a ser mucho más necesarias. Entonces, si tú eres maestro, eres mamá, necesitamos capacitarnos para poderles dar a los niños muchas más herramientas que les permitan eh, pues vivir una vida plena a pesar de todo el movimiento que está habiendo planetariamente. Y en esta parte es muy importante esto que mencionas, Clau, porque también cuando somos mamás, no se nos suele olvidar nuestra propia plenitud. Yo crecí con una madre que parecía deprimida todo el tiempo y nunca se realizó en su vida. Entonces, bueno, eso a mí me trajo ese ejemplo que yo tuve que superar. En cambio, si ustedes ya son mamás y están también conscientes de sus necesidades, de su plenitud, de cómo ser seres conscientes, pero que además gozan su día a día, les están dando un gran ingrediente a sus niños. De igual manera, si eres maestra, tienes que volver a conectarte también tú contigo, volver a sentirte y encontrar la chispa a la vida, Sí. porque los niños necesitan que el adulto que está frente a ellos, guiándolos y enseñándoles, tenga esa chispa encendida, tenga ese gusto y ese gozo por vivir, porque actualmente también vivimos con la infancia y con la juventud una gran crisis de sentido de vida. Y esto por eso es que se vuelve primordial que conecten ellos con su luz interna, con su pieza que ellos vinieron a aportar.
porque en cuanto más conectan con ese propósito, ellos pueden recobrar con mayor facilidad ese sentido de estar aquí. Y si ellos además ven que están rodeados de adultos que disfrutan la vida aquí, que saben convivir en plenitud, que saben hacer equipo con los demás para un bien común, que están siguiendo su propósito, que están siguiendo su llamado, entonces los niños aprenden a eso mismo y empiezan a seguir un camino con propósito, con pasión, con como también saber que se puede, podemos llegar y sí podemos llegar como humanidad a un propósito común evolutivo. Totalmente. Entonces, como adultos tenemos que transformarnos. Esta pérdida de sentido que decías es algo colectivo. En general, sí vemos que hay esta pérdida de sentido de vida y necesitamos también esa conexión con nosotros, ese volver a encontrarle el gusto de estar aquí, que muchas veces se asocia a que no hemos encontrado cuál es nuestro propósito de vida. Entonces, como adultos tenemos que ser ejemplo de eso. Si tú todavía no encuentras ese propósito de vida, mamá, guía, bueno, nunca es tarde, porque si tu hijo te ve, te ve que estás buscando lo que estás cada vez en esta introspección de quién eres, de qué, para qué veniste aquí, y él te ve desarrollar pues esa investigación y te ve actuar en consecuencia, estás dándole el mejor regalo que es ir por eso que veniste a hacer, ir por tus metas, ir por tus sueños. Los niños se van a enriquecer muchísimo del ejemplo de esos adultos y por eso cada vez necesitamos ser más adultos inspirados a esta vida. Ya, sin importar lo que esté pasando alrededor, si tú aprendes a estar en tu centro, cada vez vas a poder gestionar mejor el mundo exterior. Ahorita también creo que hay mucho caos en el mundo exterior porque no nos hemos aprendido a regular ni a gestionar interiormente. Entonces, la invitación es esa, ir hacia adentro, empezar a los niños también a enseñarles esta mirada interior. Y fíjate, dejar que los niños dejen de convertirse en repetidores. Por eso ya no funciona esto de estar memorizando contenidos en las escuelas. Necesitamos que se hagan pensadores, pensadores con conciencia, y que todo el tiempo estén preguntándose, ¿esto tiene sentido? ¿Por qué pienso esto? Si esto se complicó, ¿cuántas maneras tengo para resolverlo? ¿Qué pienso yo de esto? Y fíjense, para que esto se pueda dar, la meditación es una herramienta primordial, porque en la medida en que yo empiezo a compartir con mis hijos esta herramienta de mindfulness, de meditación, de reflexión consciente, ellos aprenden a disasociarse de su mente para poder ser observadores de la misma y que no sea esta mente caótica y desordenada la que guíe las vidas. Porque seamos honestas, mamá, papá, maestro, maestra, nuestra mente está desordenada y nos lleva a saltar de una cosa a otra. No tiene dirección, no tiene propósito muchas veces. Y muchas veces está guiada por pensamientos colectivos que la llevan al caos, que la llevan al miedo. Entonces, si nosotros empezamos a transmitirles a los niños esta parte de disasociarse de la mente, de volverse solo observadores de su mente, les estamos dando una gran herramienta para que ellos desde la neutralidad puedan empezar a generar ese pensamiento crítico, observando sin juzgar, observando las diferentes opciones y circunstancias que hay, observando sus propios pensamientos para sentirse internamente y decir, ok, eso es mi mente, pero no voy a dejar que guíe mis acciones. Eso es mi mente, pero yo puedo elegir algo mejor. Ok, estoy observando a estas dos personas que están discutiendo desde sus mentes desordenadas, pero entonces yo, sin juzgarlo, observo y aprendo a dirigir mi vida de otra forma. Entonces, esto parte del hecho de que empecemos a transmitirle al niño esta parte de que él es más que sus pensamientos, de que adentro de él existe este ser consciente y que siempre está conectado a ese todo, a esa fuerza universal, sin ponerle un nombre
a veces se ligue a una religión, pero hay una fuerza universal que hace que se dé esta cohesión de vida y este tejido de vida entre todos. Entonces, cuando yo le empiezo a transmitir esa enseñanza a mis hijos o a mis alumnos, les ayuda a dar un salto de conciencia que los puede llevar a observar al mundo desde una perspectiva más amplia. Y claro, eso se va construyendo en el día a día. Se tiene que construir el hábito del silencio mental, de poder entrar en meditación y poder, como dice Maga, separarme de mi mente. Y que ellos puedan empezar a reconocer que en ellos hay mucha sabiduría. Nosotros en nuestra escuela vemos, cuando todos los días estamos en meditación, todos los días estamos en este trabajo de silenciar a la mente, vamos viendo los frutos desde muy pequeños, cómo van soltando estos disparos de sabiduría, ¿no? Y cómo van contestándote y cómo van reflexionando, cómo van apropiándose del mundo. Es algo maravilloso cuando podemos acompañar a los niños a ese propio descubrimiento. E imagínate que pudiéramos ser muchas guías, que pudiéramos estar acompañando a los niños en este autoconocimiento y empezaran a brotar así como estrellas luminosas, estos chiquitos conectados con esa sabiduría interior, por aquí, por acá, por allá. Y entonces tenemos la oportunidad de poder transformar a toda una generación si llevamos este conocimiento a los niños desde que son niños. Hoy, afortunadamente, hay mucha apertura, Maga, a todos estos temas de meditación, de autoconciencia, de cuestiones cuánticas. Hoy estos estudios que hizo, por ejemplo, Jacobo Grinberg hace 30 años, hoy ya son reconocidos por mucha gente, ¿no? Nosotras mismas cuando empezamos hace 20 años, todavía había mucho escepticismo. Y cada vez esto se va comprobando con las propias transformaciones de cada adulto. Entonces, impregnemos a los niños de todo este mundo interior Sí. para que se vuelva parte de la vida, así como nos bañamos, como comemos, todas estas herramientas a nivel interno tienen que volverse un hábito. Qué bueno que tocas este punto, porque también, así como hablamos de los niños de altas capacidades e hipersensibles, también cada vez tenemos más niños que tienen estas capacidades extrasensoriales más abiertas. Esta hipersensibilidad a veces no es solo a las emociones del otro o a lo que está pasándole a alguien más. Muchas veces es una hipersensibilidad a los pensamientos de otros. Hay niños que están llegando muy telepáticos, entonces perciben los pensamientos de los demás. Hay niños que también están llegando sintiendo mucho la energía de otros y por eso a veces hay espacios en los que no quieren estar, hay personas con las que no quieren conectar porque sienten demasiado esas partes. Entonces, también es muy importante prestarle atención a esas capacidades extrasensoriales y psíquicas, porque no solo porque ahora queramos que nuestros hijos las desarrollen, sino porque están llegando con eso abierto. Y si lo tienen abierto y no se tiene conciencia como padres o como maestros de esta parte, puede ser una de las razones por las que muchas cosas en su vida cotidiana no se acaban de desarrollar, porque ellos tienen ese canal abierto y está entrando cualquier energía, cualquier frecuencia, y entonces eso hace que el pequeño se disasocie de su propio ser y empiece a conectarse con esas otras energías, con esas otras formas de pensamiento que lo confunden de su personalidad, de su esencia. Y entonces, pues no se va a poder concentrar en la escuela, no va a poder llevar buenas relaciones, si no tiene también esa parte de resguardo psíquico, de limpieza energética que alguien como ese pequeñito necesita. Entonces, todos los niños que tienen estas partes, estos canales abiertos, necesitan ser tratados de una manera especial en cuanto a su educación. Necesita ser tomado en cuenta que tienen esa parte desarrollada y abierta para también darles un entrenamiento adecuado para eso. Es como cuando un niño viene con una habilidad nata para la música. ¿Qué van a hacer los padres? Pues brindarle un piano, brindarle un instrumento, brindarle un entrenamiento propio para que desarrolle ese talento. Lo mismo sucede con estas capacidades extrasensoriales.
Si tú sientes y también percibes que algún hijo tuyo o algún alumno tiene esto abierto, es importante también tomarlo como un talento a desarrollar y como un área a resguardar de ese pequeño. Porque además, si tú no validas esto, lo vas a hacer muy inseguro de sí mismo. Va a creer que hay algo que está mal en él, ¿no? Un poco como nos pasó a nosotras cuando éramos niñas, que también teníamos ciertas habilidades abiertas y de esto no hablaba nadie, ¿no? Y si lo hablabas, pues eras loca, eras rara. Y muchas de estas situaciones están sucediendo con nuestros niños con estas capacidades abiertas, pero además, Maga, en un mundo que está contaminado psíquicamente, un mundo que está enfermo. Entonces, algo que les pasa mucho también, además de lo que ya dijo Maga, es esta desregulación emocional. Claro, porque son antenas que finalmente están Ujú. recibiendo pues energías de baja frecuencia que los hace confundirse y entonces es muy fácil que el niño entre en desregulación emocional. Entonces también necesitamos guías que estén entrenados en poder acompañar estas habilidades psíquicas, que el niño vaya también descubriendo cómo puede ir cerrando su campo de energía, cómo puede detectar una energía que es ajena a él para no confundirse y decir, no, esto no entra en mi campo. Entonces, todas estas herramientas son muy importantes de poderlas proporcionar a la infancia. Y hoy por hoy sabemos que hay muy pocos lugares en donde estamos vigilando todas estas áreas del niño. Entonces, pues siempre la invitación es a que te acerques a mi mundo interior, si eres maestra, si eres mamá y quieres aprender herramientas. Bueno, tenemos varias mentorías, tenemos una academia de crianza también y está nuestra escuela presencial que hoy por hoy es kinder, primaria y secundaria, porque de verdad necesitamos que nuestros niños tengan un acompañamiento distinto, una educación distinta, una educación que verdaderamente haga sentido con los tiempos que les van a tocar vivir. Y fíjense, tenemos que entonces, ya para ir cerrando, enfocarnos en pilares importantes, que es el autoconocimiento, la inteligencia emocional y la mentalidad poderosa, la búsqueda de talentos y la estructura y la disciplina y una comunidad que sostiene, que acompaña, que teje junta. Estos elementos son vitales que estén presentes en la educación de un niño. Así que si eres mamá, papá, ya no te preocupes tanto por el inglés, ya no te preocupes tanto por las instalaciones. Ocúpate de que sea un espacio que va a resguardar al ser y al potencial que hay en tu hijo. Que sea un espacio que va a escucharlo, que va a validarlo, que va no solo a validarlo, sino a hacer más grande, a expandir esa esencia que él tiene. Entonces, bueno, nuestra escuela se encuentra en Ciudad de México, en la Colonia del Valle, y si hay algún interés por ahí en conocerla y todo, pues escríbenos, mándanos un mensajito y con gusto te podemos extender más la información al respecto. Pero es importante que en donde sea que tú te encuentres, en la ciudad o país que tú te encuentres, empieces a buscar este tipo de espacios y si no existen, los empieces a formar. Puedes empezar por grupos de talleres para niños, puedes empezar por abrir espacios de clases de meditación por un momento, ir haciendo comunidad y, ¿por qué no? Después pensar en construir un espacio educativo. Se necesita que surjan estos espacios de educación para que vean al niño como un ser holístico. Así es. Imagínate lo que podemos lograr cuando un ser como estos es honrado desde pequeño. Todo el potencial que podemos desarrollar en ellos. Finalmente son ellos quienes vienen a transformar el mundo. Ellos son las antenas más poderosas que tenemos en este planeta. Y tenemos que ser muchos en este cuidado, en este resguardo, en esta contención emocional, energética, espiritual que necesitan. Entonces, gracias por escucharnos y síguenos aquí en este canal de YouTube. Gracias por estar aquí y gracias por darte este tiempo, ya desde ya, si te diste el tiempo para escuchar todo este video,
es que verdaderamente te interesa la evolución de la educación. Hasta pronto.